Vamos a retomar un poco lo que estuvimos revisando en Ciudadanía la clase anterior. Tomemos en cuenta estos elementos para ir considerando. Vimos el significado esencialmente de la igualdad natural y estuvimos hablando del significado jurídico de los principios de igualdad natural. Vamos a retomar esta perspectiva. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Estuvimos hablando entonces del significado jurídico de los principios de igualdad natural y protección a la vida. Decíamos que la igualdad natural era propiamente una condición de los seres humanos. Con esto nosotros iniciamos la perspectiva. Igualdad natural es una condición de los seres humanos. Es propia nuestra la idea de la igualdad natural. Los seres humanos somos iguales por naturaleza. ¿Dónde se plasma jurídicamente este elemento? Nosotros nos planteábamos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dentro de esta perspectiva, entonces, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como inherentes a nuestra condición humana, se plantearon a partir de lo que se generó posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas en 1948 planteó la Declaración de los Derechos Humanos. Decimos que esta Declaración de los Derechos Humanos es, perdón, es un documento jurídico con carácter internacional. Ahí nos habíamos quedado la clase anterior. Estábamos viendo estos elementos, esto sintetiza lo que estuvimos viendo la clase anterior del significado jurídico, del principio de igualdad natural, donde se plasma en la Declaración de los Derechos Humanos, cuando inicia en 1948, creada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué se basa? En los sucesos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un documento jurídico con carácter internacional y la igualdad natural es la condición de los seres humanos de entenderse como iguales. ¿Alguien alguna pregunta sobre esto? A partir de la Declaración de los Derechos Humanos, por lo tanto, nosotros también vimos que la UNESCO fue fomentando y promoviendo el reconocimiento de los derechos humanos. Que significa que no se quedaron simplemente en la perspectiva de ya tenemos una declaración, ya tenemos un documento jurídico que garantiza los derechos, sino que debemos ir difundiendo estos derechos y la sección de la Organización de las Naciones Unidas que está encargada de la ciencia y de la educación fue promoviendo este respeto a los derechos humanos. Con eso nosotros estábamos un poco revisando esta temática. No se olviden, significado jurídico de los principios de igualdad natural y la protección a la vida. Vamos a ver, conforme a este mismo tema, no vamos a salir de este tema, la responsabilidad y obligaciones que tenemos todos frente al tema de la igualdad natural. Y a esto como un resumen, vamos a ir cerrando este resumen y vamos a comenzar a partir de esta perspectiva. No es otro tema, estamos dentro del mismo tema, responsabilidad y obligaciones. Fue necesario que los derechos humanos fueran reconocidos en el marco jurídico de los países que existiese una obligatoriedad jurídica de cumplimiento y no se quedara en meros ideales, que no sea simplemente el pensamiento de un grupo de filósofos, sino que se lo plasme. Yo les estaba preguntando cuántos países vemos
¿Cuántos países son miembros de esta Organización de las Naciones Unidas? ¿Cuántos países son miembros pudieron encontrar? En teoría deberían estar todos los países, ¿no es cierto?, miembros de la organización. Dígame, Andrés. 180 o 185. 185, ¿ya? Pero sin contar a las naciones no reconocidas. Ya, muy bien. Aproximadamente tenemos unos 195, 194 países. La Organización de las Naciones Unidas en realidad reconoce a todos los países porque es una organización que no puede dejar a ninguno de lado, pero obviamente también los países pueden no adherirse a estas perspectivas, ¿sí? Es decir, no es obligatorio la adhesión a la Organización de las Naciones Unidas, pero nos permite tener en cuenta principalmente la perspectiva de este paso hacia la visión de que todos deberíamos respetar la organización la conformación de la Declaración de los Derechos Humanos. Aún así, Andrés nos da un dato de que no están, por lo menos en esta conformación, todos, ¿no es cierto? Por lo menos en esta conformación que se ha planteado. Dependerá mucho de la realidad en la que se vaya presentando este proceso. ¿Alguien más que haya encontrado cuántos países son de la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, vamos a ir tomando en consideración esta perspectiva. Es importante tener en cuenta esto. Esta Declaración de los Derechos Humanos ha sido la base de múltiples documentos internacionales. No se quedó, entonces, la Declaración de los Derechos Humanos no se queda simplemente en ideales. No deben ser solo ideales. Deben plasmarse realmente en leyes, normas, constituciones, para que nosotros podamos considerar un elemento válido. La misma Declaración de los Derechos Humanos generó un sinnúmero de tratados, acuerdos. Por lo tanto, este hecho histórico es sumamente importante. Es la base de múltiples documentos internacionales, de tratados internacionales y naciones, que han reconocido derechos humanos de grupos con necesidades de atención prioritaria, por ejemplo, como los niños, niñas, adultos mayores, migrantes, grupos de personas con otro tipo de género, pueblos tribales, entre otras consideraciones. Fueron la base de múltiples documentos internacionales que enfatizaron la necesidad de reconstruir los derechos, de pensar más allá de lo que nosotros hemos simplemente planteado. A pesar de que existe un marco jurídico, es decir, normas, leyes que garantizan el ejercicio de los derechos, estos siguen siendo afectados, lo cual ha provocado sufrimiento, incluso destrucción de sociedades enteras. ¿Por qué si existe la Declaración de los Derechos Humanos, seguimos hablando de estos temas, seguimos generando tratados? ¿Por qué si existe esta declaración siguen existiendo injusticias, siguen existiendo personas que no reconocen estos derechos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se da esta consideración? ¿Por qué seguir hablando de la Declaración de los Derechos Humanos si se supone que ya todos reconocemos que somos humanos o tenemos derechos por la consideración de ser humanos? ¿Por qué será? ¿Por qué no se cumplen estas declaraciones? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Por qué no cumplimos todos los derechos
y obligaciones. Opine, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué no sucede esto? ¿Qué cree David? ¿Por qué seguir hablando de estos temas si se supone que ya se los ha trabajado, ya hay una norma, ya hay una ley? No sé, así es no sé, porque si están trabajando de una razón para que sigan hablando. Bueno, ¿qué me dice Helen? ¿Por qué seguir hablando de este tema? Si se supone que ya se ha trabajado. No sé, Elisa, la verdad no se me ocurre algo así concreto para decirlo. ¿Nadie se le ocurre alguna cosa? ¿Por qué seguir hablando de este tema? ¿Por qué hablar de derechos? Si nosotros ya sabemos que hay una ley, hay una constitución, hay una declaración, ¿por qué seguir hablando de esto? ¿Qué será? ¿Por qué seguir hablando de este tema? Vamos a ver si nos da más luces revisando algunas temáticas más, a ver si tenemos alguna perspectiva. La realización plena de los derechos depende de la adopción de responsabilidades y derechos políticos, sociales, morales, éticos. Si una persona se acoge al derecho a la vida, está obligada a ser respetuosa con el derecho a la vida. Pero ¿qué ha pasado en nuestra realidad? Vemos un incremento de la violencia solo en la ciudad de Quito, por ejemplo. Vemos un incremento de este tema que tiene que ver con los femicidios, por ejemplo, que se suscitó a raíz de la pandemia. ¿Por qué seguimos en estas consideraciones? ¿Es educación el problema? ¿Es la norma? ¿O es que realmente no hemos acogido la Declaración de los Derechos Humanos como tal? Ahí vamos viendo que la sociedad sigue teniendo los mismos inconvenientes que se daban. ¿Qué pasa con la guerra en Oriente también? ¿Qué ha sucedido con estas guerras donde de fondo se siguen violentando los derechos humanos, se siguen lanzando bombas, se siguen atentando? ¿Qué pasa con estos grupos humanos? ¿Sus naciones no asimilan la declaración o qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con estas naciones, con estas consideraciones para realmente decir que la Declaración de los Derechos Humanos debe repensarse? Les dejo esta inquietud que es sumamente importante que pensemos hoy en día. ¿Qué podemos hacer para que la situación no continúe en ese mismo camino y podamos cambiar hacia resoluciones mucho más pacíficas? ¿Cuáles son los deberes de la comunidad global para hablar de estos temas? Los deberes de la comunidad global enmarcan promover un orden global. Vamos a plantear algunos elementos basado en la equidad, cooperación, participación de todos los estados. Este es el ideal, lo que nosotros queremos, y quienes aceptan, y deberían ser todos porque todos somos seres humanos, aceptan la Declaración de los Derechos Humanos, deben acceder a estas posibilidades como estados. Promover un orden global en cuanto sea basado en la equidad. Dentro de esta consideración también debe haber una cooperación, cooperar para que las generaciones presentes y futuras tengan una existencia en paz.
Por lo tanto, todo proceso, por ejemplo, se suscita un terremoto. ¿Qué es lo que pasa después de eso? ¿Quién encamina, además de los boinas azules y todo este proceso? Los cascos azules, que se llama realmente. Dentro de esta perspectiva, la Organización de las Naciones Unidas pide ayuda a nivel internacional para estos sucesos. ¿Por qué razón? Porque entendemos que todos somos seres humanos y debemos cumplir estos deberes como comunidad global, la cooperación hacia la paz. Este es un tema que no se ha logrado. Promover la paz y el desarme. Sobre todo el desarme nuclear, que es uno de los grandes peligros que tiene la humanidad en las actuales circunstancias a partir de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una situación latente de una guerra nuclear y sería uno de los grandes peligros que se pueden realmente presentar si no generamos un desarme, pero los países no lo hacen, ni los que están cercanos a la consideración de la Declaración de los Derechos Humanos. Además, deben conducir el impacto de la tecnología, que es sumamente relevante, pero que debe estar encaminado hacia la promoción de la tecnología a grandes escalas. Cooperar para prevenir, sobre todo, la criminalidad internacional y la corrupción. Este es uno de los grandes problemas que se ha presentado en América Latina en los últimos años y en el Ecuador especialmente, que vemos un tema de corrupción cada vez más latente. Deben los países luchar contra estos elementos. Promover gobiernos participativos. Gobiernos participativos, principalmente que el pueblo, que la gente pueda reconocer la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad de pensamiento. Solo así, con este impulso desde los estados, podemos promover la paz. Los sucesos, y relacionándolo, recuerden ustedes que estuvimos viendo todo este tema del yihad, del islam, de estos grupos musulmanes, cuando ya se vuelven extremistas, han suscitado inconvenientes, como por ejemplo los hechos que nosotros hemos podido observar a raíz de las invasiones, de las llegadas de estos grupos que han generado un sinnúmero de problemas internacionales, así también como la lucha entre palestinos y judíos en la Franja de Gaza y la cantidad de muertos que no pueden solucionarse por más que la Organización de las Naciones Unidas, los Estados Unidos y algunos países impulsen movimientos para controlar estas perspectivas, no se ha logrado. Y no solo de ese sentido, sino también desde los otros países que quieren tener hegemonía y control sobre los demás. Bien, hemos tratado de cerrar el tema de la igualdad natural. Vamos a sintetizar todo esto simplemente definiendo que la igualdad natural es la condición humana que se genera solo por el hecho de ser humanos. La Declaración de los Derechos Humanos promueve a nivel jurídico que el marco jurídico de los países garantice los derechos. Esto no se olviden puntualizar, tener en su cuaderno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos promueve a nivel jurídico que los países
garanticen los derechos. Cada Estado debe, en base a la Declaración de los Derechos Humanos, garantizar todos los derechos. ¿Cómo lo hace? A través de la Constitución principalmente. Por lo tanto, estos estados deben irse acogiendo a estas conformaciones. Hemos visto, por lo tanto, el principio de igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder, la igualdad natural como su significado jurídico, y vamos a estar revisando la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades, que es otro elemento importante a tomar en consideración. Bien, jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta frente a este tema de la igualdad? Es sumamente sencillo, entonces estamos avanzando de manera rápida. Para ir cerrando, ya cerramos este tema, vamos simplemente a introducir el siguiente tema. Vamos a dejarlo planteado, la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades. Realmente ya nos vamos a preguntar la igualdad natural, ¿qué es lo que ha permitido romper? ¿Qué es lo que permite que se genere? Entonces, preguntamos aquí, ¿en qué va a ayudar a la sociedad la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades? ¿Cuáles serán esas oportunidades que genera la igualdad? ¿Qué nos permite la igualdad natural asumir? ¿Qué podemos nosotros realmente ir considerando como que la igualdad genera al final de todo esto? Entendemos que la igualdad natural es un principio que se establece en cuanto a todas las personas, por ser seres humanos, desde su naturaleza somos iguales. Nos vamos preguntando aquí, ¿qué generará? ¿Qué opciones genera? ¿Cuáles son las opciones que va generando? ¿Y cuáles son las oportunidades que va generando la igualdad? ¿Qué oportunidad tenemos? Con esta pregunta arrancamos la siguiente clase. Bien, jóvenes, si no hay más dudas, inquietudes, vamos a ir cerrando esta temática. Por favor, no se olvide, si a alguien le falta, ya voy a calificar. A alguien le falta subir su trabajo, hágalo, por favor. Bien, chicos, con eso cerramos esta clase.